Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias a Él, ¿verdad?, por este tiempo que nos permite, en el cual nos congregamos y podemos alabarle, exaltar su nombre y también dando lugar a su Espíritu Santo que pueda ministrar nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 16 al 20. Romanos 12, del 16 al 20. La palabra del Señor dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Gracias te damos, Padre, en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas, ministrándonos, Padre, tomando toda carga, toda preocupación, para que tú seas poniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento y haciendo tu obra maravillosa en cada corazón, Dios. Nos disponemos ante ti, Señor, que tu Espíritu Santo ministre con toda libertad, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Actualmente muchas personas enfatizan sus derechos, cualquiera que estos sean, ¿verdad? Los derechos a la vida, a la libertad de expresión y a tantas cosas, ¿verdad? A la búsqueda de la felicidad independientemente de cómo se busque. Y muchos creen que pueden ser defendidos aún con la fuerza, ¿verdad? O con maneras inapropiadas. Sentimos enojo muchas veces y nos quedamos sin habla cuando los derechos son violados y no se hace nada al respecto, ¿verdad? Y tales derechos existen y existen principalmente debido a la visión cristiana en el mundo. Una vez que ha influido esta cultura, ¿verdad?, en cuanto se enfatiza esta situación de lo que es la libertad, el énfasis en los derechos humanos, entre otras cosas. Pero hay que dejar claro que durante muchos años no se enfatizó esto ni se asumió lo que eran los derechos de las personas. El cristianismo nació en un mundo de totalitarismo. Durante 300 años no hubo legitimidad en cuanto a la protección de los cristianos como tales. Abandonar algunas de las religiones paganas y convertirse y decir que Jesús el Señor era arriesgar su propia vida. Y esto no era extraño. Este era el mundo en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. De esta manera el apóstol Pedro lo expresa también al escribir en la carta de Pedro, en su primera carta, capítulo 4, verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, no era extraño ser perseguido. Lo que es históricamente extraño es que muchos ahora tal vez no seamos perseguidos como lo fueron en los primeros siglos, en los primeros años del cristianismo, y como lo son en algunos países del mundo, en algunos lugares. Debemos orar nosotros por aquellas iglesias que están alrededor del mundo y que son perseguidas, por aquellos hermanos y hermanas que están siendo perseguidas por causa de su fe. Estamos estrechamente entrelazados entre ellos como una sola familia, como una familia de Dios. Y por él tenemos la responsabilidad de orar para que Dios les dé su gracia y puedan también aplicar lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Y los versículos 19 al 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, ¿cómo debemos orar por ellos y por nosotros también, para que tengamos esa gracia transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida? Para que tengamos esa fe que produce humildad en cada uno de nosotros y también nos trae el amor, tal como Cristo quiere que lo manifestemos, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, para mostrar ese amor radical en Cristo Jesús. Una experiencia que muestra lo que habla Romanos capítulo 12, ocurrió en el año 1999, cuando un misionero que había estado sirviendo durante 34 años en la India fue asediado por un grupo de hindúes radicales. Lo atraparon dentro de su vehículo. Él se conducía junto con sus dos hijos menores, uno de 10 y otro de 6 años, y le dieron fuego al vehículo estando ellos vivos. Ellos murieron prácticamente abrazados, sacaron esos cuerpos carbonizados. Pero lo increíble de esta situación es que él estaba sirviendo como director para atender lo que era la lepra en ese lugar. Pero lo increíble es que cuando su esposa dio algunas palabras y que fue puesto en diferentes periódicos de la India, la respuesta que ella da, dice algunos días después, ¿verdad?, de que su esposo y sus hijos habían sido quemados vivos, ella dice: solo tengo un mensaje para las personas de la India. No estoy resentida, tampoco estoy enojada, pero tengo un gran deseo, que cada ciudadano de este país establezca una relación personal con Cristo, que dio su vida por sus pecados. Quememos el odio y esparzamos la llama del amor de Cristo. Increíbles palabras, ¿no creen? Después que su esposo y sus hijos han sido quemados vivos. Yo creo que no cualquier persona puede reaccionar de esta manera. Ella no está reclamando sus derechos como lo pudo haber hecho. Ella está mostrando el amor de Cristo a pesar de esta situación. Un corazón perdonador, un corazón lleno de amor, un corazón que ve la necesidad que estas personas están teniendo. Y todos pensaron que iba a retornar a su país de origen, que era Australia, pero ella dice que no, que tenía un llamado para la India y se iba a permanecer ahí. Mi esposo y mis hijos han sacrificado sus vidas por esta nación, pero este es mi hogar, porque allí la había enviado el Señor. Y dice: espero estar aquí sirviendo continuamente a los necesitados. Pero esa es la voz de una mujer madura en el Señor, una mujer que había caminado con el Señor por muchos años y que estaba junto con su esposo sirviendo en este lugar. Pero ¿qué de su otra hija adolescente de 13 años? ¿Cuál es la reacción que ella tiene? Cuando le preguntaron a su hija llamada Esther cómo se sentía acerca de lo que le habían hecho a su padre y a sus hermanos, esta niña de 13 años dijo lo siguiente: alabado sea el Señor por haber encontrado a mi padre digno de morir por él. Tremendas palabras, ¿no creen? No tenía quizás la madurez que tienen muchos adultos, pero tenía la convicción en Cristo, tenía su fe puesta en el Señor, y eso le da la fortaleza, el coraje para decir estas palabras. Quisiéramos nosotros que los jóvenes tuvieran este tipo de convicciones. Hay algunos que están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por ir a un concierto. Como se narraba la historia de una joven que quería prostituirse para pagar un concierto de Bad Bunny, ¿verdad?, en Sudamérica, porque no tenía dinero para pagar la entrada. Pero esta joven
a pesar de lo que sufrió por la pérdida de su padre, de sus hermanos, y de una manera tan trágica, ella dice, alabado sea el Señor. Ese tipo de fe, ese tipo de convicciones son las que debemos inculcar en los jóvenes ahora. Los jóvenes que están siendo bombardeados por corrientes de cualquier tipo, ¿verdad? Y como decía el otro día en una reunión que teníamos con algunos docentes de la universidad, que muchos jóvenes argumentan a favor del aborto, a favor de ciertas cosas que están equivocadas, entre ellos creyendo de que tienen el conocimiento científico para argumentar, pero a la larga esos argumentos son vacíos, no tienen ni siquiera una base científica para discutir los argumentos que ellos presentan, porque solo están basados en lo que alguien dijo en la corriente de esta ideología, pero no hay una base científica. No hay una base científica para argumentar con respecto a X o Y situación que se favorece ahora en el mundo, ¿verdad? Ni desde el punto de vista biológico, ni desde el punto de vista anatómico, ni desde el punto de vista de la ciencia, de la salud pública o de cualquier otra rama de la ciencia. Pero ellos argumentan y están allí, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Pero qué bueno que se levantaran jóvenes, que tuvieran ese mismo coraje, pero argumentando esos, valga la redundancia, argumentos que sean válidos, que tengan ese peso, y no solo científico, sino ese peso bíblico, ese peso eterno que les da Dios. Está conmigo. Crear jóvenes, esparcir la pasión por Dios, que es soberano en el mundo, que está lleno de amor y de misericordia y de justicia para todos aquellos que quieran recibir ese amor, esa justicia, ese perdón, esa salvación. Esa es la convicción que debemos sembrar en los jóvenes. Pero para sembrarla, ¿qué necesitamos? Palabras. Necesitamos modelarlo. Amén. Necesitamos actuar para que ellos vean. Cristo no vino a darnos solo palabras. Él no solamente fue un buen maestro de la ley. Él no solamente habló bonito y presentó argumentos y presentó esto y presentó evidencias. Él modeló con su propia vida. Amén. Y esa es la diferencia que lo hace de cualquier otro que haya existido en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, si queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando vayan creciendo, tengan convicciones firmes, tenemos que modelarlo. No se puede solo con palabras. No le puedo decir a un niño no fumes y yo estoy fumando delante de él. No le puedo decir a un niño no haga gesto, no mientas, y yo le digo, si vienen a cobrar, decirle que no estoy. ¿Está conmigo? Tenemos que dar el ejemplo, tenemos que modelar con el ejemplo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Y cómo entonces llevar la misericordia y la justicia de la mano en la vida y en la historia? El gran desafío para nosotros es aprender que ambas tienen que ir juntas. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Ha visto historias en la Biblia de que ha sucedido esto? En el Antiguo Testamento se ve algunas historias en las cuales se invitan a los enemigos a que coman con ellos, y no para darles veneno, sino para mostrarles algo diferente. Amén. Así que si su enemigo tiene hambre, déle de comer, hermano. Así te quería ver, dicen algunos. No, déle de comer. Si tuviera sed, déle de beber, no le vaya a dar otra cosa. Dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aquí está la misericordia y la justicia. Amén. Usted tiene misericordia, pero de la mano va la justicia.
Porque cuando usted actúa en misericordia, Dios va a actuar en justicia con estas personas. ¿Está conmigo? Los que son maltratados no tomen la justicia en sus manos, si a cualquiera les dan ganas, ¿no? Pero no tomen la justicia en sus manos, no busquen vengarse. Y esto significa que no habrá justicia, no, todo lo contrario. Quiere decir que no habrá venganza, no. Dice el verso 19, sino dejar lugar a ¿qué? A la ira de Dios. Hay venganza, hay justicia. Todas las cosas estarán bien, cualquiera de las dos. Sus adversarios pagarán sus deudas. ¿A dónde? Si no se arrepienten, en el infierno. Pero si se arrepienten y confían en Cristo, de alguna forma sus deudas, así como las nuestras, ya fueron pagadas en la cruz. Amén. Amén. Todo mal será castigado. En el universo de Dios, el perdón no significa que algunos crímenes no reciban castigo. Significa que algunos crímenes son castigados por el sufrimiento de un sustituto. Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros, dice la palabra de Dios en Isaías. Veremos a nuestro peor adversario en el cielo si éste se arrepiente y si cree en el Señor. Allá lo vamos a encontrar en el cielo. Amén. Amén. Por eso es que Jonás no quería ir a Nínive, ¿verdad? Porque no quería que se arrepintieran. Y no fue a las buenas, tuvo que ir vomitado de la panza de un pez grande, ¿no? Imagínense salir, si solo sentir el olor al pescado, ya no digamos todos los jugos gástricos que tiene el pez ahí, ya se siente ir todo untado, ¿no? Y así salir predicando, arrepiéntanse. No, qué terrible, ¿no? Es mejor por las buenas, ¿no creen? Entonces él no quería que ellos se arrepintieran porque eran enemigos. Y de todas maneras Dios lo envió para que lo hicieran. Entonces, porque la palabra de Dios dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Y algunos crímenes son tomados también por Cristo. Algunas situaciones como las tomó de nuestra propia vida. Así que no abriguemos el odio, la venganza con las personas. Tenemos que actuar en misericordia y dejar que la justicia de Dios prevalezca. Entonces, ¿qué hay de aquellos que nos han hecho daño terriblemente? O alguien puede decir, bueno, a mí me mataron mi papá, mi mamá o algún hermano. Si ellos no se arrepienten, su penalidad está, van a pagar. Si se arrepienten, Cristo los va a perdonar. Y nosotros también tenemos que perdonarlos como Cristo los perdonó a ellos. Cuando usted lee la oración del Padre Nuestro, al final dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Amén. Pero muchas veces buscamos misericordia para nosotros, pero no la aplicamos para los demás. ¿Está conmigo? Ellos han rechazado al sustituto, quien es Cristo, ¿verdad? Que lleva la carga de nuestros pecados o nuestras iniquidades. Si lo rechazan, van a tener que sufrir la ira de Dios sobre sí mismos. Jesús absorbió esa ira de Dios al cargar con nuestros pecados en la cruz. Y todos aquellos que vienen a Jesús, creen en Él y reciben como su Señor y Salvador, entonces quedan absueltos de la culpa. Pero aquellos que se apartan, no. Eso es algo terrible, ¿no creen? Y tenemos que percatarnos que la ira de Dios es real. Y está ahí como una promesa, o sea, es algo que va a acontecer. Deje la venganza y déjele la ira, el enojo a Dios por el agravio. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios ha hablado y esto es algo inquebrantable, es una garantía de Dios. Se hará justicia, se aplicará el fuego o el castigo. Los agravios serán tenidos en cuenta y la venganza va a venir.
En Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza. Dios tiene el único privilegio de venganza en el universo. Él es el único juez, es el único que puede meter en la cárcel a alguien. Es el único que puede aplicar, ¿verdad?, el castigo. Y si alguien más tiene la responsabilidad es porque Dios se la haya delegado. Amén, hermanos. En Romanos 13:4 Pablo escribe acerca de las autoridades civiles. Han sido establecidas por Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor, vengador, para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, mía es la venganza, dice el Señor. Y estamos mencionando esto de una manera continua, ¿verdad? Dios ha dispuesto también a las instituciones para aplicar justicia. Y esto es bastante profundo, pero la venganza le pertenece al Señor. Dentro de esta realidad del universo está el mandamiento absoluto de Dios, que se haga justicia, que todo deshonor producido a su gloria por nuestro pecado sea castigado, para que el infinito valor de la gloria de Dios pueda ser corroborado y demostrado como el bien y valor definitivos, el valor por excelencia, el tesoro definitivo en el mundo, en el universo. Y este mandamiento, que es de forma categórica, donde en Nahum dice en el capítulo 1, verso 2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Deuteronomio 32:43, Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Y Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y esa es la naturaleza de Dios, de su justicia, su inquebrantable compromiso de la justicia, sobre el que deshonre el infinito valor de su gloria. Por eso Él dice, mía es la venganza. Sin el compromiso de Dios de vengar todo el pecado, no habría existido la necesidad de la cruz. Amén, hermanos. Y no habría infierno, pero hubo una cruz en la cual Cristo llevó todos nuestros pecados. Y hay una terrible promesa de un eterno tormento, aquel que se rehúsa a recibir la gracia de Dios por medio de Cristo. En Apocalipsis 6:10 dice, los mártires en el cielo claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ese es el clamor de los mártires que están en el cielo. Pero Dios lo va a hacer, porque sus juicios son verdaderos y justos, dice la palabra, pues ha juzgado a la gran ramera, el gran centro del poder pecaminoso, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. De modo que la venganza viene y vendrá de un modo terrible y certero. ¿Y cómo funciona esta certeza de la ira venidera de Dios en nuestras almas? Percátese del efecto moral, o percatémonos de este efecto que conlleva tener nuestra alma en esta terrible certeza. Dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y ahí un término, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y significa que uno de los motivos para no pagar mal por mal, sino bien, y bendecir y servir a nuestros enemigos, es la certeza de que ellos van a ser castigados por Dios. Amén. Sirva a sus enemigos, ellos van a ser castigados por Dios. Y esto no se trata de que la mansedumbre es sinónimo de ser menso, ¿verdad? Para algunas personas. No se trata de que uno sea tonto por el hecho de no actuar en represalia contra el enemigo, sino de que estamos confiando en lo que Dios ha dicho. Estamos confiando en que el Señor dice, mía es la venganza. Amén. Y estamos confiando de que nosotros tenemos que hacer el bien, bendecir y servir, y Dios se va a encargar
de lo que nos hicieron a nosotros. Amén. ¿Y esto cómo va a funcionar entonces? Algunos van a ser castigados si no se arrepienten. No es que vamos a frotar nuestras manos así, ¿verdad? Con un discreto odio, sintiéndonos alegres porque Dios los va a agarrar. ¿Alguna vez has pensado así? Espérate, ¿verdad? Que ya te va a caer el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces a veces pensamos de esa manera. ¿Cuántos son sinceros, verdad? No me levanten la mano. Pero hemos pensado de alguna manera, en alguna ocasión, cuando alguien nos ha hecho algo, ya Dios lo va a castigar, ¿verdad? Entonces Dios se va a vengar de esto y nos alegramos, pero Dios no quiere que actuemos de esa manera. Amén. Sino que simple y sencillamente descansemos y confiemos en Él. En Proverbios 24, 17 al 18 dice: cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice? Alégrate. No, dice, no te regocijes. Amén. Amén. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Qué terrible, ¿no creen? O sea, cuando usted actúa contrario a la indicación que Dios nos da, entonces Dios también va a detener la venganza, la justicia que iba a ser aplicada a esa persona, está diciendo en otras palabras. Porque dice: no sea que a Dios le desagrade tu actitud y aparte de él su enojo. O sea que podría ser de que nosotros estamos enojados con algo que nos hicieron, pero la actitud que tenemos no es mejor que lo que ellos hicieron en contra nuestra. ¿Está conmigo? Puede ser que a Dios le desagrade esa actitud. No es así como funciona. Entonces todos hemos sido agraciados alguna vez. ¿Cuántos han recibido de la gracia de Dios alguna vez? La mayoría o todos los que estamos aquí. Y todos hemos sido agraviados en más de alguna ocasión. Y algunas veces quizás de una manera bastante fuerte. Y quizás esa persona ni se ha disculpado con nosotros. O no haya hecho lo suficiente para solventar la situación. Entonces, y es uno de los profundos impedimentos que tenemos para dejar ir ese dolor y esa amargura, es la convicción de la justificación de parte de Dios, que debe hacer justicia, ¿verdad? Mucho de lo que nos falta a nosotros son convicciones. Y en este caso, la falta de perdón y el estar con resentimiento y amargura es la falta de convicción acerca de la justicia de Dios, de lo que Dios va a hacer. Y que Él va a actuar, ¿verdad?, de la manera que Él quiera hacerlo. No, Dios no puede ser engañado por nadie. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Y Dios va a hacer su obra. No podemos hacer terribles males engañando a los demás y salirnos con la nuestra, ¿verdad? Porque a Dios no lo podemos engañar. Y muchas veces el impedimento que tenemos es la falta de fe, la falta de confianza, la falta de la dependencia en Dios, la falta de creerle a Dios lo que ha dicho. Porque esto nos está impidiendo que dejemos ir el rencor, que dejemos ir la amargura, que dejemos ir el resentimiento. Y lo peor es que ¿a quién le hace más daño? A uno mismo. La gente se enferma cuando está resentida, cuando está amargada, se enferma. Decía alguien que hay problemas, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que se le tuercen todos los dedos a uno y no puede ni moverlo ni agarrar nada, que es por falta de perdón, porque esa persona quiso y no pudo hacerlo, agarrar del cuello a la otra, y entonces eso le causó una enfermedad. Eso lo decía alguien como testimonio, que cuando esta persona, que era una mujer, fue confrontada con esto por Dios y le dijo que el problema que tenía de su salud se debía a la falta de perdón y que para poder ser sanada tenía que perdonar a aquel que le había hecho daño. Esta mujer recibió sanidad. Parece increíble, ¿no creen? Pero recibió sanidad.
¿Por qué? Porque lo que más daño causa es a nosotros mismos. Y quizás dejemos a un lado las enfermedades que afectan en el sentido físico, pero vayámonos a esas enfermedades mentales que son afectadas también, ¿verdad? La gente ahora, una de las enfermedades que ha ido aumentando son las enfermedades de tipo mental, ¿verdad? Psicológicas, de las que muchas personas están recibiendo quizás tratamiento, depresiones, ansiedades y otras situaciones. Pero, ¿por qué? Muchas veces por esa falta de dependencia, confianza en Dios y por la falta también de poder perdonar y amar aún a nuestros enemigos. Entonces, dejemos ir esto. Y como decía esta mujer cuyo esposo e hijo fueron asesinados, quememos el odio. Amén. El resentimiento, la amargura, eso es lo que debemos quemar y debemos deshacernos de ellos, aún de las cenizas. Entonces tenemos nuestro propio pecado para lidiar con él, que es algo real. Tenemos que dejar ir el rencor y no creamos que estamos admitiendo sencillamente de que no se va a hacer nada. No, el Señor dice, mía es la venganza. Y por lo tanto podemos dejarlo ir. No nos aferremos al enojo, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la palabra. Amén, hermanos. Esto no debió haber ocurrido. ¿Por qué me pasó esto a mí? Mira, hay hijos que viven resentidos con sus padres. Y luego, y pasan los años, y luego el padre se muere y ellos quedan con ese pesar, con esa carga, porque no tomaron el tiempo para solucionar esta situación o para perdonar, para dejar ir el resentimiento, el odio, la amargura que estaban experimentando. Y posiblemente estuvo mal, pero ¿cómo podemos entonces actuar ahora? Y ustedes se preguntan, ¿cómo puede esa persona estar tan alegre y yo estoy deprimido? O estoy sintiéndome de esta manera, me siento mal, y esta persona se ve bien, y yo estoy mal. Entonces Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar, ¿a qué? A la ira de Dios. ¿Qué significa de poner el enojo, de poner esa carga que llevamos, desechar la práctica de alimentar esas heridas con esos sentimientos de agravio? ¿Está conmigo? Y al dejarla a un lado no significa decir negar la realidad de que algo pasó. No estoy negando la realidad, simple y sencillamente me estoy deshaciendo de la carga que tengo. ¿Está conmigo? No significa que no habrá justicia, sí va a haber justicia, pero la justicia la va a aplicar el Señor. ¿Está conmigo, no? No significa que esa persona se salió con la suya, no, ella tiene una deuda, pero la tiene con Dios. Amén. Cuando deponemos nuestra carga, Dios la va a tomar y va a traer alivio a nuestra vida, a nuestro corazón, y se va a encargar de la situación que estaba pasando. Amén. Y esta es una manera de entregar la venganza al único que le pertenece, que es al Señor. Es respirar profundo. Tal vez después de mucho tiempo, respire profundo. Cuando usted carga con resentimiento, amargura, falta de perdón, siente que hasta le falta el aire. Respire profundo, esa paz de Dios para su vida. Siéntase libre. Tenga esa libertad que Dios le da para poder amar. Amén. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y debemos estar alegres de poder soltar esa situación. Debemos estar regocijados en el Señor de poder ser libres aún de esa carga que hemos cargado. Esa libertad que nos da ese espacio, ¿verdad?, abierto para que el amor de Dios pueda fluir en nuestras vidas y podamos también manifestarlo a los demás. Le invito a que se ponga de pie y si usted ha estado cargando con alguna situación,
con algún sentimiento de un agravio, de rencor, de resentimiento en su vida, entrégueselo a Dios, entregue esa carga a Dios y dejen que el Señor pueda obrar en su corazón. Y si no, dele gracias a Dios para que Dios sea glorificado. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias porque tú sanas toda herida, sanas aquel corazón que ha sido agraviado, que ha sido herido, que ha sido ofendido. Padre, tú traes ese óleo de gracia, de restauración para su vida. Apartas toda amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón, y tu gracia y misericordia se manifiestan, Señor, en esta hora. Libra de toda carga, Señor, quita ese enojo. Padre, quita esa amargura en este momento, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a los corazones. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.